Saludos, este es un video más del Laboratorio de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Mi nombre es Marco Nogués y soy profesor de la Academia de Física. Este es un video donde intenta explorar la pregunta ¿por qué estudiamos el movimiento? Para después ver diferentes problemas, aplicaciones y tener en general una idea más amplia de qué hacemos cuando abordamos un problema. En la presentación tenemos 3 fotos tomadas por el programa App Motion Shot, en la cual puede tomar imágenes a intervalos de tiempo constante. Y lo que observamos aquí nos dice cosas sobre el movimiento. ¿Cuáles son estas cosas que nos dicen? Bueno, podemos observar que aquí las distancias son iguales, lo cual quiere decir que este movimiento transcurrirá a distancias de tiempo iguales. ¿Cuál habrá sido el tipo de movimiento que hicieron estos estudiantes? Con esto, lo primero que quiero decir es que el estudio de la cinemática, su principal función es estudiar problemas de movimiento reales. Y después vamos a hacer simplificaciones para facilitarnos la tarea, pero lo que nosotros queremos hacer es resolver problemas reales. Por lo tanto, vamos a empezar a ver problemas reales. En este primer video, que ustedes van a poder ver de manera completa, tenemos algo que a mí me gusta mucho, que es el patín del diablo. Solamente que este es el patín del diablo profesional. Aquí lo que tenemos es movimientos bastante complejos y que no solamente involucran a la persona, sino también involucran al objeto. Hay giros, hay muchas cosas muy complicadas y sobre todo padrísimas de ver. Les invito a que terminen de ver ese video, pero ahora vamos a ver quizá dónde empezó el estudio del movimiento. Y fue justamente ver el cielo, las cosas que se mueven, las nubes, el sol. La gente se empezó a preguntar por qué había ciertas regularidades y por qué había variaciones dentro de esas regularidades. Esto no era gratuito, se utilizaba mucho para la vida cotidiana, para saber uno dónde estaba, la hora del día. Y aquí vemos, por ejemplo, la observación de las estrellas. Entonces, todo esto fue muy importante justamente para poder entender cómo funciona el mundo alrededor de nosotros. En la actualidad, pues podemos poner una cámara y observar el movimiento. Pero la pregunta va a ser, ¿y cómo vamos a registrar este movimiento? Las primeras personas que hicieron un estudio más serio de esto fueron justamente los primeros astrónomos. Aquí tenemos a Johannes Kepler y a Tycho Brahe. Tycho tenía un observatorio en el cual se hacía observaciones no con telescopio porque no se había inventado sino a ojo, pero la idea es que ellos hacían anotaciones de las posiciones de los astros que observaban. Entonces tenían que tener un sistema de referencia para que sus anotaciones fueran consistentes y también tenían que tener presente cuál era la hora en que se anotaba y el día en que se hacía la observación. A partir de esto se pudieron hacer tablas de datos muy precisas con los cuales, entre otras cosas, Johannes Kepler creó un nuevo modelo matemático para describir el movimiento de los astros que vino a sustituir al modelo en que estaba, el cual tenía a la Tierra como el centro del universo, que era el modelo ptolomeico. Y esto dio pie justamente a pensar en el modelo copernicano, en el cual es el Sol el que está en el centro del sistema y la Tierra y los planetas giran alrededor de él. Entonces, lo que les quiero decir es que fue muy fundamental
conocer estos movimientos para poder entender qué pasaba en el universo. Y aquí les pongo pues una aplicación que se llama Google Fit, en la cual también tenemos la descripción de un movimiento. Esto yo lo hice el 21 de septiembre. Y aquí tengo justamente la trayectoria, es decir, en dónde estaba y a qué horas estaba ahí. Esto se hace con una combinación de dos aparatos. Tiene un detector GPS que funciona a través de localización satelital y de un reloj que puede justamente indicar dónde estoy y en qué momento estoy ahí. Si se dan cuenta, pues esto también es muy útil. Esto es una aplicación que sirve para ver cómo tiene que hacer uno un mínimo de ejercicio para estar sano. Entonces, lo que es primero importante entender es que hay cantidades físicas imprescindibles, básicas, para describir el movimiento. Y el tablero de un automóvil es un gran pretexto para reflexionar y analizar cuáles son estas cantidades mínimas. Hay un montón de cosas que hay aquí, pero es importante que vean que hay unidades, ¿no? Aquí tenemos nosotros el velocímetro, pero que en realidad lo que mide es lo que definimos en clase como la rapidez. Entonces, aquí hay una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Las dos tienen unidades de kilómetros por hora. Y va a ser muy importante que yo pueda saber el tiempo. Es decir, voy a poder saber la rapidez a cualquier instante de tiempo. Y aquí tengo yo también la distancia recorrida. Me dice cuántos kilómetros se ha recorrido. Pero también a través de esto, si pensamos que es una gran línea recta, me podría dar la posición con respecto a un cierto sistema de coordenadas, a un origen. Y entonces yo podría saber cuál es la posición con respecto a un cierto sistema de coordenadas y el tiempo en que está en esa posición. Por lo tanto, esto me da información básica. Entonces, la rapidez, velocidad, distancia, posición y la aceleración van a ser cantidades que me van a ayudar a describir cualquier sistema en movimiento, siempre con respecto a un tiempo. Entonces el reloj va a ser muy importante. Lo que vemos a continuación es que existen diferentes representaciones del movimiento y modelos que nosotros podemos trabajar. Aquí tenemos gráficas. Aquí tenemos una foto estroboscópica que me da las imágenes a intervalos de tiempo regulares. Y aquí tengo un laboratorio virtual de cinemática que vamos a ver en este momento. Podemos, para simplificar nuestra descripción, tomar primero algunos modelos para entender cómo funciona la descripción. Pero les recuerdo que lo que tenemos que hacer es describir un movimiento real. Entonces, si no me voy a la aplicación del laboratorio virtual, lo que yo tengo es algo que son las ecuaciones, es decir, la posición para cualquier instante de tiempo, la velocidad para cualquier instante de tiempo. En este caso la aceleración es constante y yo voy a poder cambiar posición inicial, velocidad inicial y la aceleración. Y si se dan cuenta, cuando yo cambio esto, estoy cambiando vectores, es decir, velocidad y aceleración son cantidades vectoriales. Y estoy trabajando en una dimensión. Entonces, lo que les pido es que revisen este programa para que vean cómo se mueve un objeto dado las condiciones iniciales del problema. Y lo que es interesante es que describir el objeto es generar esta tabla. Esta tabla me dice para cualquier instante de tiempo cuál es la posición. Estos son los valores instantáneos que me dan las ecuaciones, que son exactamente los mismos los valores que me dan las gráficas. Entonces, para resolver problemas, pueden ser problemas de 4 pasos importantes. Modelar, realizar suposiciones que simplifiquen la situación física. Dibujar una representación pictórica mostrando puntos importantes del movimiento. Establecer un sistema de coordenadas. Definir símbolos que identifiquen
lo que queremos buscar. Hay que resolver, hay diferentes maneras de resolverlo. Podemos resolverlo con gráficas o ecuaciones y validar nuestro resultado, checando las unidades, que el resultado sea razonable y ver que se conteste la pregunta inicial. Finalmente, pues llegamos a los problemas, pero todos los problemas implican justamente un problema de descripción. En este caso tenemos una gráfica, posición contra tiempo. Entonces nosotros tenemos que saber qué pasa con la posición, con el cambio de posición con el tiempo. Por ejemplo, aquí la posición aumenta de manera constante y luego aquí sigue aumentando, pero no de la misma manera que aquí. Aquí la posición no cambia y aquí la posición empieza a disminuir. ¿Y cómo es esta representación? Nos va a decir qué tipo de movimiento es. En este caso, un movimiento en una dimensión y podemos calcular velocidades, podemos calcular la dirección del movimiento, etc. El problema que tenemos aquí es un problema de caída libre. Aquí no tenemos ningún tipo de dibujo, entonces nosotros tenemos que primero hacer el dibujo para entender de qué se trata el problema, y simplificar a partir de los modelos que tenemos, justamente para poder establecer ciertas ecuaciones matemáticas para poder contestar el problema. Y aquí tenemos un ejemplo de un problema de tiro parabólico, en el cual la idea fundamental es que el tiro parabólico lo tenemos que ver como la combinación de dos tiros, de dos movimientos diferentes. El tiro parabólico es un movimiento que llamamos de dos dimensiones, es decir, necesitamos dos coordenadas de posición X y Y para describir qué pasa con él, y el tiro parabólico funciona de tal manera que a lo largo del eje X el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme y a lo largo del eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces los invito a que chequen la presentación con cuidado, que revisen en los libros, en videos, estas informaciones que yo les estoy dando, y que intenten utilizar las sugerencias de los puntos para resolver un problema de cinemática para poder encontrar lo que nos están pidiendo. Pero todo gira, como he dicho, alrededor de la descripción del movimiento. ¿Y qué es describir el movimiento? Pues decir qué pasa con la posición, la velocidad, la aceleración a cualquier instante de tiempo. Y si conocemos estos elementos, podemos predecir qué es lo que va a pasar con el movimiento. Idealmente vamos a establecer primero, vamos a poder abordar problemas sencillos y después pues vamos a querer intentar abordar problemas complicados. Esta es la versión 1.0 de este video, así que les agradecería sus observaciones y comentarios para mejorar una segunda versión. Gracias.